7 pasos. Eso es todo lo que necesitas para convertir tu apartamento en un refugio preparado para cualquier situación crítica. El 28 de abril de 2025, España vivió el apagón eléctrico más grande de su historia moderna. Decenas de millones de personas se quedaron sin luz en toda la península ibérica, entre 1 y 24 horas dependiendo de la zona afectada. Los semáforos se apagaron, los trenes se detuvieron, los comercios cerraron sus puertas, las redes de telefonía móvil colapsaron, y en miles de apartamentos la gente se encontró en la oscuridad total, sin poder cargar un teléfono, sin saber qué estaba pasando, sin poder ni siquiera abrir la puerta del garaje para sacar el coche. Ahora te hago una pregunta directa. Si eso volviera a pasar mañana, pero en vez de 10 horas fueran 5 días, ¿qué harías? ¿Tienes agua suficiente? ¿Sabes cómo cocinar sin electricidad ni gas? ¿Tus medicamentos están accesibles y organizados? ¿Tienes una linterna que funcione? ¿O 3? Aquí en Pilares de la Libertad no hacemos sensacionalismo, traemos información real de situaciones que ya ocurrieron o que pueden ocurrir. Cada uno debe prepararse según su realidad, y hoy te voy a mostrar, paso a paso, cómo transformar tu apartamento en un refugio funcional de supervivencia. No necesitas un búnker, no necesitas una finca en el campo, solo necesitas aplicar estos 7 pasos con inteligencia. Y lo más interesante es que tu apartamento ya tiene más de la mitad de lo que necesitas. Solo tienes que reorganizarlo y cubrir los huecos que casi nadie te enseña. Lo que vas a ver en este vídeo no lo encuentras fácilmente en un solo lugar. He reunido información de fuentes oficiales, incluyendo la estrategia de preparación y previsión que la Comisión Europea presentó el 26 de marzo de 2025, donde por primera vez recomendaron oficialmente que cada hogar europeo esté preparado para subsistir al menos 72 horas sin ayuda exterior. 72 horas. Eso lo dice Bruselas, no un canal de Internet. Así que quédate hasta el final porque el último paso es el que marca la diferencia entre estar medio preparado y estar realmente listo. Dale like a este vídeo, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y haz clic en el botón de hype para que este contenido llegue a más personas que lo necesitan. Vamos con el primer paso. Auditoría de vulnerabilidades. Conoce los puntos débiles de tu apartamento. Y ahora dime, ¿alguna vez has recorrido tu apartamento con ojos de preparacionista, evaluando cada rincón como si fuera un posible punto de fallo? La mayoría de las personas nunca lo hace. Vivimos en nuestro piso durante años sin darnos cuenta de que la cerradura de la puerta principal tiene 20 años, que la ventana del baño no cierra bien o que no hay ni una sola linterna en toda la casa. El primer paso antes de comprar cualquier cosa es hacer lo que yo llamo una auditoría de vulnerabilidades. Consiste en recorrer tu apartamento habitación por habitación con un cuaderno y anotar 3 cosas: qué funciona, qué falla y qué falta. Empieza por la puerta de entrada. En España, la mayoría de los edificios de apartamentos construidos antes del año 2000 tienen puertas que no cumplen los estándares actuales de seguridad. Si tu puerta es hueca o tiene una cerradura de un solo punto de anclaje, esa es tu primera vulnerabilidad. Una cerradura anti-bumping de 3 puntos de anclaje que puedes encontrar en cualquier ferretería cambia completamente el nivel de protección. No estamos hablando de blindar tu casa como una cámara acorazada, sino de elevar el nivel de dificultad para cualquier intento de acceso no autorizado. Revisa las ventanas, especialmente si vives en planta baja o primera planta. Los pestillos básicos de las ventanas corredizas son prácticamente inútiles. Una barra de seguridad en el carril inferior que cuesta menos de 10 euros impide que se deslice desde fuera. Y hay algo que mucha gente olvida: el acceso por la terraza o el patio interior. En situaciones de crisis prolongada, cuando los servicios de vigilancia están desbordados, estos puntos se convierten en los más vulnerables. Anota todo. Cada punto débil que identifiques ahora es un problema menos cuando llegue el momento. Si ya hiciste alguna vez este tipo de revisión en tu hogar, cuéntame en los comentarios qué fue lo primero que descubriste. Te sorprenderías de lo que encuentra la gente cuando mira con atención. Paso 2. El triángulo vital. Ahora que conoces las debilidades de tu espacio, viene la pregunta más importante. ¿Puedes sobrevivir dentro de tu propio apartamento durante al menos una semana sin salir? Llamo a esto el triángulo vital: agua,
alimentos y medicamentos. Son las tres reservas que no pueden faltar bajo ninguna circunstancia. Empecemos por el agua. La recomendación estándar y la que establece la Guía de Preparación Civil de la Unión Europea es tener al menos 2 litros por persona por día. Para una semana, esos son 14 litros por persona. Para un mes, 60 litros. Parece mucho, pero caben perfectamente debajo de una cama en garrafas de 5 litros. Consejo clave: rota el agua cada 6 meses y guárdala lejos de la luz directa. Y ten siempre a mano un filtro portátil tipo Live Straw o Sawyer Mini. Si algún día necesitas purificar agua de una fuente no segura, ese pequeño filtro puede salvarte la vida. Ahora los alimentos. Aquí es donde muchos cometen errores graves. He visto listas de preparación que recomiendan almacenar grandes cantidades de arroz, pasta y legumbres sin más. Pero si tienes más de 50 años, es probable que tengas alguna restricción dietética, tensión alta, diabetes, colesterol. No tiene sentido almacenar 10 kilos de arroz blanco si lo que necesitas es controlar el índice glucémico. La estrategia inteligente es almacenar lo que ya comes habitualmente, pero en versiones de larga duración. Conservas de pescado en aceite de oliva, legumbres cocidas en bote de cristal, frutos secos sin sal, avena, miel pura. Todo esto tiene una vida útil larga y se adapta a la mayoría de las dietas. Y aplica el método de rotación. Lo que entra primero, sale primero. Así nunca tienes comida caducada en tu reserva. Y llegamos al punto más crítico para quienes ya tenemos cierta edad: los medicamentos. Si dependes de medicación crónica, necesitas tener al menos un mes extra de reserva. Habla con tu médico y explícale que quieres tener un margen de seguridad. La mayoría lo entiende perfectamente. Además, ten una copia impresa de tus recetas, tu historial médico resumido y los datos de contacto de tu médico y farmacia. Si los sistemas digitales caen, como pasó durante el apagón de abril, un papel con esa información vale más que cualquier aplicación. Pero aquí viene lo que nadie te cuenta. Organiza todo esto en un mismo lugar accesible. De nada sirve tener reservas si están repartidas por toda la casa, y en una situación de estrés no sabes dónde está cada cosa. Dedica un armario, una estantería o incluso una zona bajo la cama. Etiqueta todo. Pon fechas de caducidad visibles, que cualquier persona que entre en tu casa pueda entender tu sistema en 5 minutos. Si tienes algún consejo sobre almacenamiento de medicamentos o alimentos que te haya funcionado, compártelo aquí abajo. Esta comunidad crece cuando todos aportamos. Y antes de continuar, necesito pedirte algo personal. Hice un video en este canal que considero el más importante que he publicado hasta hoy. Trata sobre la protección de tu familia y de tus hijos en situaciones de riesgo. Es un contenido que todo padre y toda madre debería ver y compartir. Lamentablemente, el algoritmo de YouTube limitó su alcance y no llegó a las personas que realmente lo necesitan. Por eso te pido directamente a ti. Si eres padre, si eres madre, si tienes nietos, ve a la descripción de este video, busca el enlace, míralo y compártelo con quien tú sabes que necesita verlo. También lo voy a dejar aquí en la pantalla final de este video para que no tengas excusa. Cuento contigo para que ese contenido llegue a donde tiene que llegar. Porque preparar tu apartamento es importante, pero proteger a los tuyos es lo primero. Ahora sí, sigamos. Paso 4. Comunicación cuando las redes caen. Y ahora dime, ¿qué harías si tu teléfono móvil no tiene señal, no hay internet y necesitas saber qué está pasando o contactar con alguien? Esta fue la experiencia real de millones de personas durante aquel apagón. Las redes de telefonía colapsaron. Sin electricidad, las antenas de telefonía dejan de funcionar después de unas horas cuando se agotan sus baterías de respaldo. Y de repente, el aparato que usas para todo, desde llamar hasta pagar en el supermercado, se convierte en un pisapapeles caro. La solución empieza por lo más simple y probado: una radio portátil con AM y FM. Suena anticuado, pero durante el apagón de abril,
Radio Nacional de España fue la principal fuente de información para millones de personas. Una radio de manivela con carga solar, que puedes encontrar por menos de 30 euros, no necesita pilas, no necesita internet y funciona siempre. El segundo nivel son los walkie-talkies, PMR 446. Esta frecuencia es de uso libre en toda Europa, no necesitas licencia ni registro. Con un par de walkie-talkies puedes comunicarte con vecinos, familiares en el mismo edificio o incluso en edificios cercanos. El alcance en entorno urbano suele ser de entre 1 y 3 kilómetros dependiendo de los obstáculos del entorno urbanos. Es una herramienta sencilla, barata y extraordinariamente útil. Y hay algo que debes hacer ahora mismo. Hoy, antes de que lo olvides. Ten una lista física, en papel, con los números de teléfono de tus familiares, tu médico, tu farmacia, tus vecinos de confianza y los servicios de emergencia. Si tu móvil muere, esa lista es tu línea vital. Además, define con tu familia un punto de encuentro físico y un protocolo simple. Algo como, si no podemos comunicarnos en 24 horas, nos encontramos en la casa de María. O si pasan 48 horas sin contacto, el vecino del tercero sabe dónde estoy. Planes simples, claros, que todos conozcan de antemano. Si ya tienes un plan de comunicación con tu familia para emergencias, me encantaría saber cómo lo organizaste. Y una cosa rápida pero importante. ¿Ves ese nuevo botón de Hype que YouTube ha colocado debajo del video? Cada vez que alguien hace clic en él, YouTube interpreta que este contenido es valioso y lo envía a miles de personas más. No te cuesta nada, es un solo clic, y ayuda a que este tipo de información real y práctica llegue a quienes la necesitan de verdad. Dale al botón de Hype ahora mismo y sigamos. Paso 3. Energía independiente. Luz y carga cuando todo se apaga. Esto lo voy a explicar con un dato que debería hacerte pensar. Durante el gran apagón de abril de 2025, las búsquedas en Internet de estación de energía portátil se multiplicaron en España. Miles de personas descubrieron ese día que necesitaban algo que nunca habían considerado. Pero claro, cuando lo necesitas, ya es tarde para comprarlo. Una estación de energía portátil es, básicamente, una batería grande con enchufes. La cargas en la red eléctrica normal y, cuando se corta la luz, te permite alimentar dispositivos esenciales. Un teléfono móvil, una radio, una lámpara, incluso un pequeño frigorífico dependiendo de la capacidad. Para un apartamento no necesitas un sistema gigante. Una estación de entre 250 y 500 vatios hora es suficiente para mantener lo esencial durante 2 o 3 días. Marcas como Jackery, Bluetti o EcoFlow tienen modelos en ese rango por entre 200 y 400 euros. Es una inversión, sí, pero piensa en lo que costó a mucha gente el apagón de abril. Comida perdida en el congelador, medicamentos que necesitaban refrigeración estropeados, horas sin poder comunicarse. Y aquí va un complemento fundamental. Un panel solar plegable de entre 60 y 100 vatios. Lo colocas en tu terraza o ventana orientada al sur y puedes recargar tu estación durante el día sin depender de la red. Energía gratuita, silenciosa, sin combustible. Pero no olvides lo básico. Ten al menos 3 linternas LED con baterías de repuesto. Una en el dormitorio, una en la cocina y una junto a la puerta de entrada. Y velas. Las velas de emergencia de larga duración, las que vienen en lata y duran hasta 72 horas, son un recurso barato y confiable. Eso sí, nunca las dejes sin vigilancia. Ahora que entendemos cómo resolver la energía, veamos algo que durante el apagón de abril fue para muchos más angustiante que la oscuridad: la imposibilidad de comunicarse. Paso 5. Documenta tu vida. Protección de información crítica. Pero aquí viene lo que nadie te cuenta y que puede ser tan importante como el agua o la comida: la protección de tus documentos e información vital. Imagínate que tienes que evacuar tu apartamento en 15 minutos. ¿Sabes exactamente dónde están tu DNI, tu pasaporte, tus pólizas de seguro, tu testamento, tus escrituras, tu cartilla del banco? ¿Podrías recogerlo todo y salir? La estrategia es doble, física y digital.
En el plano físico, consigue una carpeta resistente al agua, de esas con cierre hermético, y guarda ahí copias de todos tus documentos esenciales. DNI, pasaporte, tarjeta sanitaria, pólizas de seguro, escrituras de la vivienda, recetas médicas, contactos de emergencia, una foto reciente de cada miembro de la familia. Esta carpeta debe estar siempre en el mismo lugar, accesible en segundos. En el plano digital, escanea o fotografía cada documento y guárdalo en 2 sitios. Una memoria USB que va dentro de esa misma carpeta y una copia en la nube, en un servicio como Google Drive o similar, protegida con contraseña. Así, aunque pierdas la carpeta física, tienes acceso desde cualquier dispositivo con Internet. Y añade algo que mucha gente olvida: dinero en efectivo. Durante el apagón de abril, los terminales de pago dejaron de funcionar. Quien no tenía efectivo no podía comprar nada. Ten siempre una reserva de entre 100 y 300 euros en billetes pequeños, guardada en tu carpeta de emergencia. No es para hacerte rico, es para comprar agua, comida o pagar un taxi si lo necesitas con urgencia. Este paso lleva menos de una tarde y puede ahorrarte semanas de problemas burocráticos después de una crisis. Paso 6. Adapta tu espacio. Modificaciones inteligentes para vivir sin suministros. Ahora vamos a hablar de algo que separa al preparacionista serio del que solo acumula cosas: la capacidad de funcionar cuando no hay suministros. Piensa en tu cocina. Si no hay electricidad ni gas, ¿puedes preparar una comida caliente? La respuesta debería ser sí. Un hornillo de gas portátil con cartuchos de butano es la solución más práctica para un apartamento. Son compactos, seguros si se usan con ventilación adecuada, y un solo cartucho puede darte entre 1 y 3 horas de cocción dependiendo de la intensidad. Ten al menos 6 cartuchos de reserva. Eso te da una semana de cocina básica. Para la higiene, que es algo que la gente subestima enormemente, almacena toallitas húmedas corporales, gel desinfectante y bolsas de basura resistentes. Si el agua corriente se corta, estas 3 cosas mantienen un nivel mínimo de higiene que previenen enfermedades. Y si tu inodoro deja de funcionar por falta de presión de agua, una bolsa de basura gruesa dentro del inodoro con un poco de arena de gato para absorber es una solución de emergencia más eficaz de lo que parece. La temperatura es otro factor crítico. En invierno, un apartamento sin calefacción puede bajar a temperaturas peligrosas en pocas horas, especialmente para personas mayores. Ten mantas térmicas de emergencia que pesan gramos y caben en un bolsillo, pero también mantas gruesas de verdad. Y un truco que funciona extraordinariamente bien: si puedes reunir a varias personas en una sola habitación pequeña con la puerta cerrada, el calor corporal combinado mantiene la temperatura sorprendentemente bien. En verano, el problema es inverso: ventiladores de mano a batería, toallas húmedas en la nuca y mantener las persianas bajadas durante el día pueden reducir la temperatura interior varios grados. Si tienes algún truco propio para cocinar, mantenerte caliente o fresco sin electricidad, compártelo aquí. Estas soluciones prácticas son las que realmente marcan la diferencia. Paso 7. El kit de evacuación. Tu mochila de 15 minutos. Y llegamos al último paso, el que te dije al principio que marca la diferencia entre estar medio preparado y estar realmente listo. Todo lo que hemos hablado hasta ahora se basa en quedarte en tu apartamento, en lo que la comunidad prepper llama bug in, refugiarse en el sitio. Pero hay situaciones donde quedarte no es opción. Un incendio en el edificio, una inundación, una fuga de gas, una orden de evacuación. Y cuando eso pasa, no tienes tiempo de pensar, tienes que actuar. Por eso necesitas lo que yo llamo la mochila de 15 minutos. Una mochila preparada, siempre lista junto a la puerta, que puedas agarrar y salir. ¿Qué lleva dentro? Lo esencial y nada más. Tu carpeta de documentos, la que preparaste en el paso 5, una botella de agua de 1 litro, 3 barras energéticas o comida compacta para un día, tu medicación para al menos 3 días, una linterna pequeña con pilas, tu lista de contactos en papel, dinero en efectivo, un cargador portátil de móvil cargado, una muda de interior y calcetines, un chubasquero ligero y, si usas gafas, un par de repuesto. Todo esto cabe en una mochila pequeña de 20 litros, pesa menos de 5 kilos y puede ser literalmente la diferencia entre salir con lo necesario o salir con las manos vacías. Pero aquí va el detalle importante.
Esta mochila no es algo que preparas y olvidas. Cada 3 meses, revísala. Comprueba que la batería del cargador funciona, que las barras no han caducado, que la medicación está vigente. Pon una alarma en tu calendario. Cada cambio de estación, revisa tu mochila. Y si tienes movilidad reducida o alguna limitación física, adapta el concepto. No tiene que ser una mochila de montaña. Puede ser un bolso con ruedas, una riñonera con lo más crítico, o incluso una bolsa que cuelgue de tu andador. Lo importante es que exista y que esté lista. Y ahora dime, de estos 7 pasos, ¿cuál vas a poner en práctica primero? ¿Cuál es el que más te urge? Cuéntamelo aquí abajo en los comentarios. Yo leo absolutamente todo. Y quién sabe, quizás traiga tu consejo o tu pregunta en el próximo video. Porque fíjate lo que hemos cubierto hoy. Primero, aprendiste a auditar las vulnerabilidades de tu apartamento, a ver tu propio espacio con ojos nuevos. Segundo, organizaste el triángulo vital de agua, alimentos y medicamentos adaptado a tu realidad. Tercero, resolviste el problema de la energía con estaciones portátiles y paneles solares. Cuarto, estableciste un sistema de comunicación que no depende de Internet ni de la red de telefonía. Quinto, protegiste toda tu información crítica en formato físico y digital. Sexto, adaptaste tu espacio para funcionar sin suministros. Y séptimo, preparaste tu mochila de evacuación en 15 minutos. 7 pasos. Ninguno requiere grandes inversiones, ninguno requiere conocimientos técnicos avanzados, solo requieren decisión y acción. Continúa aquí conmigo, porque ahora voy a decirte algo de extrema importancia que complementa este video. Voy a dejar en la descripción un enlace a mi blog pilaresdelibertad.com, con una lista detallada de cada producto y recurso que mencioné hoy, con enlaces directos y alternativas para diferentes presupuestos. Estaré actualizando esa lista constantemente. Es totalmente gratuito para que leas y pongas en práctica. Y claro, no dejes de visitar nuestra tienda de productos exclusivos del canal Pilares de la Libertad. Al adquirirlos tendrás productos de excelente calidad y además apoyas nuestro canal para seguir produciendo contenido como este. Si te gustó este contenido, dale like, compártelo con un amigo o familiar que necesita ver esto y suscríbete al canal para más consejos de preparación real. Y claro, mira los videos que estoy dejando aquí en pantalla y en la descripción, porque complementan este contenido y llevarán tu preparación al siguiente nivel. Recuerda, no se trata de vivir con miedo, se trata de vivir con la tranquilidad de saber que, pase lo que pase, tienes un plan y un apartamento preparado. Tu hogar es tu primer refugio. Hazlo digno de ese nombre. Te veo en el próximo video.